Mi nombre es Lucía Sánchez, soy presidenta del Comité Venezolano para la Conservación del Patrimonio Industrial y representante nacional en TIC. Primero que nada quisiera darle las gracias a Francesco por esta gran iniciativa de cuestionarnos o pensar qué será del patrimonio industrial, en este caso el venezolano, ahora que estamos pasando esta pandemia. Algunos ya están en una fase, digamos, saliendo, pero otros estamos apenas comenzando este gran proceso que nos afecta en lo económico, en lo social, en lo político y en lo emocional. Eh, bueno, quisiera empezar mi pequeño testimonio con una frase de Lucien Febvre que dice: técnica, una de esas muchas palabras cuya historia no se ha hecho. Y me refiero a ello porque hay mucha tela por cortar con respecto al patrimonio industrial y sobre todo el venezolano. Primero que nada quisiera emplazarlos en qué es el patrimonio industrial venezolano, un poco de su historia. Quisiera partir diciendo que hay países que poseen, que el desarrollo técnico en América Latina no ha seguido la misma trayectoria cronológica que en Europa. Hay países que poseen vestigios valiosos protoindustriales, precoloniales o coloniales, y hay otros que se caracterizan por un patrimonio propiamente industrial desarrollado entre finales del siglo XIX y la actualidad. Muchos países pasaron de estructuras económicas dependientes de la colonización a estructuras económicas dependientes de la industrialización extranjera. Este es el caso donde se sitúa Venezuela. Pues las recién emancipadas naciones latinoamericanas, entre ellos Venezuela, en muchos sitios pasaron igualmente, luego de su etapa de conquista, a una economía igualmente llena de dificultades y que nunca tuvo, digamos, la iniciativa de generar tecnología propia. Este es el caso de Venezuela y la mayor crítica que tenemos acerca de la industria en Venezuela. Antes, con el cacao y el café, el cacao como gran complejo técnico que cambió los modos de vida, la tecnología fue traída por los colonizadores y con una tecnología extranjera que nunca fue más allá de ello, nunca hubo una apropiación, tal vez sí una adaptación de esto, sin embargo siempre fue importada. Y cuando pasamos al modelo petrolero, al sistema técnico petróleo, que duró nada más y nada menos que 100 años en Venezuela, eh, y tuvimos la mayor bonanza del mundo, tampoco hubo una intención por crear tecnología propia, lo cual nos ha condenado de por vida a depender de otros países y ser siempre los que tenemos la materia prima, pero no sabemos qué hacer con ella. Somos unos grandes operadores de tecnologías extranjeras, no somos unos grandes investigadores, o no es materia de Estado generar tecnologías propias. En este caso hallamos una Venezuela, en ese es el contexto en que se halla Venezuela luego de los procesos independentistas, donde hay una economía realmente pobre, que se basa en el cultivo del café, el cacao y la ganadería. Ya es con Antonio Guzmán Blanco, entre 1870 y 1888, quien realmente tiene un proyecto de modernización de la sociedad y que es un proyecto que realiza para captar capitales extranjeros. Sin embargo, estos objetivos previstos no fueron alcanzados. Esta fallida propuesta modernizadora no cambia las condiciones mencionadas. Ciertamente el entorno económico mejoró gracias al café a finales o en el último tercio del siglo XIX, pero no es algo que realmente repunte como un auge dentro de la economía. Sí hubo una diversificación en cuanto a elaborar alimentos como harina de maíz y arroz, pastas, aceite de coco, mantequilla, chocolate, café molido, panela, azúcar, cervezas y aguardientes. Haciendo un paneo rápidamente de lo que fue ese paisaje rural y esos inicios de un patrimonio o de una actividad industrial que luego se convertiría en un patrimonio industrial, está en el siglo XVI las salinas de Araya, oro blanco del mar, con las industrias de la salazón, en el siglo XVII con la explotación minera del cobre, en el siglo XVIII es el gran momento con la exportación del cacao, producto que realmente se vuelve significativo en los mercados internacionales, y ya en el último tercio del siglo XIX, como estábamos hablando,
el cacao alcanza el 80% de las exportaciones, principalmente a México, y se decreta la primera Ley Nacional de Minas de Venezuela en 1854, lo que cambiaría para siempre el futuro del país. Ya para esta época son el café y el cacao. El café llega a desplazar el cacao, los grandes productos responsables de llevar adelante la economía nacional, y vemos que hay una preponderancia, hay una ubicación y un desarrollo, un poblamiento de la parte norte del país. Sin embargo, el militarismo del siglo XX sigue siendo lo que se impone, y las circunstancias políticas no modifican la situación económica de la nación. Esta permaneció inmutable hasta los comienzos de la explotación intensiva del petróleo y su refinación a partir de 1917. Hechos históricos que marcaron un antes y un después respecto a las condiciones económicas e hicieron posible la añorada inclusión de Venezuela en el capitalismo mundial. Acontecimiento que afectó de modo determinante el rumbo que tomaría la industrialización. Vemos que en 1908, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, inicia la apertura de empresas extranjeras petroleras. En 1914, en un panorama mundial marcado por la Gran Guerra, comienza la explotación intensiva de petróleo en Venezuela, con los grandes momentos del Sumaque 1 y el Barroso 2, los grandes pozos petroleros, y a partir de 1926 Venezuela se convierte en el mayor exportador del petróleo y el segundo productor más grande del mundo. Podemos decir entonces que empezó la era del petróleo en Venezuela. Ya a partir de 1860, en el panorama mundial, el elemento central del sistema técnico de la segunda industrialización era el petróleo, la electricidad y la aleación. En el caso de países latinoamericanos con reservas significativas, entre ellos México y Venezuela, la irrupción del petróleo en la primera mitad del siglo XX tendrá consecuencias evidentes, tanto en los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, como en la organización territorial, urbanística y arquitectónica de los espacios productivos y residenciales. Aquí tenemos un ejemplo de hasta dónde llegó la gran planificación y industrialización en Venezuela con la refinería de Creole en Amuay en 1948, que como complejo refinador llegó a ser el más grande del mundo. Pero la actividad petrolera no estaba constituida únicamente por el intercambio económico, ello representó un cambio abrupto de complejo técnico, social y cultural. La experiencia de los poblados industriales petroleros venezolanos, los llamados campamentos, reconfiguraron las identidades regionales y reintrodujo nuevos modos de vida. A partir de 1917 se comenzó el gran proyecto de comunicación del territorio, con vías, oleoductos, puentes, infraestructura, y en ellos las oficinas y las residencias del personal directivo estaban separadas por un muro de las residencias del personal obrero y su familia. Es decir, hubo una gran segregación, no solo dentro de los campamentos, sino afuera. Pero esto es un fenómeno global que vemos en cada uno de los campamentos o los poblados industriales a lo largo del mundo, los company towns, y es la gran crítica que siempre ha habido con respecto a ellos. Sin embargo, al estabilizarse la actividad petrolera, los asentamientos conformados por viviendas inestables se convirtieron en novedosos esquemas de diseño urbano, generalmente asociados al modelo de la ciudad jardín, la de Howard, así como equipamientos colectivos y prototipos de vivienda producidos en serie, que rompen con los dos tradicionales tipos urbanos y arquitectónicos de herencia hispana existentes en Venezuela, el damero y el patio respectivamente. Las ciudades petroleras, las ciudades jardines petroleras, eran sinuosas, donde obviamente todo este afán de diseño urbano, el más moderno de la época, contrastaba con el damero o la cuadrícula fundacional. Aquí vemos las ciudades más importantes producidas por el petróleo, las ciudades jardines. Una es la comunidad Cardón, asociada a la refinería Cardón, y la otra es Buribana, asociada a la refinería de Amuay, que es esta que está acá, diseñada por Skidmore, Owen and Medley.
Luego de este muy rápido paneo de lo que fue, digamos, el paso primero agrícola, luego el petróleo, cómo nos posicionamos como los primeros exportadores y productores de petróleo, y que en el año 2010 fuimos confirmados por tener las reservas más grandes a nivel mundial de petróleo, que cuando en el 2010 justamente comenzamos el estudio del patrimonio industrial y hablábamos del Comité Venezolano para el Patrimonio, hablábamos de que la particularidad de Venezuela es que justamente estaba en actividad, y al estar en actividad pues nos daba el tiempo para poder hablar de lo que ya estaban desde hace años hablando en Europa en cuanto al reciclaje de edificios, qué hacer con estas edificaciones en desuso. Nos daría el tiempo para toda esa planificación. Sin embargo, no es un misterio que la situación económica y política del país, de Venezuela, está en quiebre, y justamente en septiembre de este año, cuando hicimos nuestro congreso, lo denominamos Érase una vez la industria. ¿Por qué? Porque ya para esa época la industria petrolera y la industria nacional estaba prácticamente parada. El patrimonio industrial estaba en riesgo porque no hay una noción del patrimonio industrial como algo que salvaguardar, como sí lo hay con respecto al patrimonio, por ejemplo, eclesiástico colonial. Por lo tanto, hablamos de Érase una vez la industria, donde habló Orlando Marín, Lorenzo González Casas y Henry Vicente, y quería terminar mi testimonio justamente con las conclusiones del profesor Henry Vicente en estas jornadas donde en tiempos de pandemia simplemente lo que hace es acelerar un proceso que ya tenemos varios años, no voy a decir 20 ni 10, pero por lo menos sí 2 años, donde la industria está parada y donde el patrimonio industrial está sumamente en riesgo. Así que termino con su frase y con la del profesor Lorenzo González, que dice: para González Casas, Venezuela es el primer país exmoderno. Término con el que describe el abandono de un proyecto de modernidad del siglo XX sin tener una visión alternativa de a dónde se quiere llegar. Al igual que el petróleo fue el combustible de un proyecto de país moderno y urbano, el cemento actuó como carburante principal de una industria de la construcción que brindaba las evidencias materiales de un proyecto modernizador. El patrimonio moderno venezolano es ejemplo mundial, fue gracias al petróleo, y al día de hoy es como lo único que nos queda, porque llegamos, como dice el profesor Lorenzo, a una fase de exmodernidad. Y partiendo ahora con el profesor Henry Vicente, las cuales fueron las conclusiones de este congreso, y creo que se adecuan perfectamente a la situación en la que estamos, la utopía moderna en construcción repentinamente se ha vuelto distopía, un sedimento de la modernidad que no se parece a lo que comenzó siendo ni a lo que podría haber terminado de ser, reinserción premoderna como forma de operatividad social. De una modernidad exclusiva se ha pasado a una suerte de premodernidad, pero eso sí, totalmente inclusiva, para usar un término políticamente correcto, del gusto de tantos. Una premodernidad de la que no podemos escapar, tan solo podemos aspirar a que no sea irreversible. Y aquí los dejo con la imagen de lo que es Venezuela hoy, primer país con las reservas más grandes de petróleo desde 2010, primer productor y exportador por mucho tiempo, y el día de hoy, no de ahora, sino desde hace ya un año, estamos en pandemia, no hay gasolina, no estamos totalmente parados. Por lo tanto, ¿qué es del patrimonio industrial venezolano en tiempos de pandemia? Pues es, digamos, alargar una agonía la cual venimos viviendo hace años, y de la cual el patrimonio no se escapa, sobre todo el industrial ligado íntimamente a lo económico. ¿Y qué será de ello? Pues tenemos todas las herramientas para la reconstrucción del mismo, para ahora hablar de estas estructuras en desuso como en otros países, y bueno, un panorama totalmente, digamos, positivo dentro de lo negativo que plantea estos tiempos de pandemia. Gracias.